Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta lección del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Sé que es la primera vez que estás viendo este vídeo, pero yo he grabado esta lección ya 3 veces, porque hay muchas cosas que contar sobre el tema de capas, que es de lo que vamos a hablar hoy, y al final se me acaba haciendo un vídeo de más de una hora, incluso a veces hora y media. Así que he tomado la decisión de hacer un vídeo muy básico, donde solamente voy a explicar aquellos fundamentos básicos del uso de capas para que puedas hacer mis tutoriales, y posteriormente haremos un vídeo avanzado sobre manejo de capas, ¿vale? Que será algo así como manejo de capas avanzado en Procreate, donde os enseñaré trucos y conceptos muy complejos y muy largos de explicar. Pero básicamente lo que quiero es que con este vídeo, sobre todo, puedas hacer cualquiera de mis tutoriales. Así que bueno, vamos a empezar, que si no se me hará otra vez muy largo el vídeo. Nos habíamos quedado en que hoy íbamos a explicar la herramienta de difuminar y la herramienta de borrar. Básicamente os voy a decir muy poquitas cosas de estas herramientas porque son muy intuitivas. La herramienta de difuminar con el dedo es esta herramientita de aquí que sale como una mano con el dedo, la voy a poner ahora en azul, sirve para fundir dos colores. Y la herramienta de la goma de borrar, que es la siguiente, que es como este rectangulito de aquí, sirve obviamente para borrar. Hay una serie de cosas que tenéis que tener en cuenta cuando estáis trabajando con estos pinceles, ¿vale? Porque si yo pincho, he dicho pinceles, porque si yo pincho sobre la herramienta, por ejemplo, goma de borrar, me sale la biblioteca de pinceles de Procreate. Voy a pinchar otra vez para cerrarla, y si yo doy un toquecito en el dedo, en la herramienta de difuminar para que se ponga en azul, y doy otro toquecito en el dedo, se me vuelven a abrir la biblioteca de pinceles. ¿Por qué? Porque Procreate utiliza exactamente los mismos pinceles para pintar, para difuminar y para borrar. Es más, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, si tú haces una modificación de uno de los pinceles de Procreate cuando estás pintando, esa modificación se va a quedar grabada para cuando utilices la goma de borrar o el dedo de difuminar, ¿vale? Es como si dijéramos que Procreate, para estas tres herramientas de aquí arriba, como si cogiera, como si bebiera de una misma fuente, que es la biblioteca de pinceles, ¿de acuerdo? Una vez que tengas claro que los pinceles son exactamente igual para pintar, para borrar que para difuminar, te voy a dar básicamente un truco, ¿vale? Para difuminar y otro truco para borrar. ¿Cómo difumino yo? Mirad. Voy a crear una capa nueva, vale, ya está creado. Imaginaros que yo tengo un color rojo, ¿vale? Estoy avanzando ya bastante deprisa porque se supone que todo esto ya lo tienes que controlar, ¿vale? Si yo tengo un pincel que he pintado esta zona de aquí, de rojo, por ejemplo, y ahora voy a pintar como... Perdón, que he movido otra raya. Aquí voy a pintar como de un amarillo un poco cálido. Aquí, ¿vale? Y yo pinto esta zona de aquí de amarillo. La herramienta de dedo va a fusionar los dos colores, ¿vale? Yo la utilizo muchísimo, de hecho lo he puesto aquí al lado para que veas que todos estos fundidos, todos estos tonos que le dan como muchísimo realismo, los hago siempre con el dedo. ¿Cómo utilizo yo la herramienta de dedo? Súper rápido. Yo siempre en el 99,9% de mis, no sé, de mis vídeos utilizo el pincel extra suave, ¿vale? Para difuminar, siempre pincel extra suave. Puedes utilizar cualquiera, pero para mí el que mejor funciona, el que más realismo consigue, es el pincel extra suave porque es el que más se parece al dedo. No sé si alguna vez has pintado con pastel, pero si lo has hecho, el que mejor funciona, pero vamos, el pincel extra suave es igual que difuminar con el dedo en pastel. Pero no vale de cualquier manera, ¿vale? Yo lo utilizo siempre, y os voy a poner un ejemplo. El tamaño da exactamente igual, el tamaño es esta barrita de aquí arriba que estáis viendo, que aparece aquí, ¿vale? Que la estoy moviendo ahora. Este es el tamaño, da exactamente igual entre comillas, ahora explicaré por qué. Y este de aquí es la opacidad, ¿vale? Siempre yo pongo la opacidad al 40% exacto. Es como mejor funciona, de hecho ahora lo vas a ver. Pongo un buen tamaño, me vengo aquí, vamos a poner aquí, voy a empezar a pasar, ¿vale? ¿Veis? Como estáis viendo, el rastro de pincel no paso siempre de izquierda a derecha o de arriba a abajo, sino que voy como jugando. Empiezo de izquierda a derecha, ahora de arriba a abajo, voy como pasando un poquito por todo, como arrastrando. Y fijaros qué degradado, lo voy a hacer así en grande para que lo veas, qué degradado más suave y qué bien hecho, cómo pasa del tono A al tono B perfectamente, sin ninguna aberración cromática, sin nada extraño. Es muy suave y te permite hacer unos fundidos perfectos, pero solamente funciona con el pincel extra suave al 40% de opacidad, ¿vale? Voy a echar marcha atrás, de hecho voy a aprovechar, ahora lo estás viendo que en pantalla pone deshacer. Voy a aprovechar para explicaros un par de gestos muy básicos que te van a ayudar a mejorar y te van a ayudar sobre todo a pintar de manera muy rápida. En Procreate, cuando quieres echar hacia detrás,
ves que aquí en la izquierda del todo de la pantalla, ¿vale? En las dos barritas de tamaño y opacidad, ¿vale? Abajo del todo hay una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha, que es para hacer o rehacer, ¿vale? O sea, para deshacer o rehacer. Pero pierdes mucho tiempo haciéndolo. Así que simplemente, si tú quieres echar marcha atrás en Procreate porque te has equivocado o quieres rectificar o lo que sea, con 2 dedos das golpecitos en la pantalla. ¿Lo ves? Mira, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿lo ves? Estoy echando hacia detrás. Y con 3 dedos hacia adelante, ¿vale? Es muy rápido, de tal forma que tú vas a estar pintando el día de mañana de manera muy realista, con gestos, no sé, con pinceladas muy rápidas, y vas a estar constantemente 2 dedos, 3 dedos, 2 dedos, 3 dedos, ¿vale? Hay muchos más gestos que los iremos explicando poco a poco, pero este es el momento ideal para que aprendas a hacer y deshacer de manera muy rápida. Bueno, a lo que iba. ¿Qué pasa si en vez de un 40% de opacidad, ¿vale? Que tenemos aquí el dedo con un 40, lo ponemos, yo qué sé, vamos a ponerlo a un 70% o un 80%, venga, el doble. Un 80%, pues vamos a empezar a fundir. Si yo empiezo a fundir, me arrastra demasiado. Me arrastra demasiado y además empiezan a aparecer como una especie como de aberraciones, o sea... ahora voy a intentar arrastrar hacia adentro lo que había hecho arrastrado antes, ahora otra vez hacia afuera, pero otra vez hacia adentro, pero... es que no... A ver, se puede... Es que cuesta muchísimo, o sea, queda muy sucio. Mezcla demasiado, ¿vale? La opacidad lo que hace es la fuerza del difuminado. En serio, más de un 40% no funciona bien. Bueno, y si ya si lo pones a un 100%, es que directamente yo arrastro hacia la izquierda, arrastro hacia la derecha, o sea... arrastra demasiada pintura y no funciona bien. Mucha gente me ha dicho, es que no me sale bien lo de fundir los colores. Eso es porque es muy probable que estés empleando o demasiada opacidad, ojo, o demasiado poca. Voy a echar hacia detrás muy rápido, muy rápido, muy rápido. Fíjate si he dado toques, que estoy aquí echando hacia detrás, hacia detrás, hacia detrás, pero muchísimos trazos he tenido que dar para difuminar. Vale, aquí, ¿vale? Si yo en cambio lo tengo, vamos a ponerlo a un 20% en vez de un 40%. Bueno, un 20%. Voy a pasar el dedo, ¿vale? Lo voy a hacer grande y voy a empezar a pasar el dedo. Parece que no pasa nada, porque no arrastra, no tiene fuerza. Fíjate que le estoy dando, o sea, sí se ve un poquito, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom, un poquito ha hecho, pero muy poquito. Así que mi recomendación fundamental y básica para la hora de difuminar, pincel extra suave, 40% de opacidad, ¿de acuerdo? Muy bien, para borrar, ¿vale? Imagínate que yo, por ejemplo, voy a eliminar esta capa de aquí, vamos a eliminar esta capa de aquí, voy a coger un momento este tono de aquí. Ahora os enseñaré a crear capas, pero... imagínate que yo tengo esto de aquí, ¿vale? Estoy haciendo como una cosita de aquí de la vela, ¿vale? Muy bien. Yo quiero hacer como no sé, como esta cosita que tengo aquí a la izquierda, que sale así, que flota y tal. Muy bien. ¿Cómo borro yo en Procreate? Al igual que para difuminar empleo el 100% o el 99% de las veces el pincel extra suave, para borrar utilizo el 99% de las veces el pincel preciso. Es el pincel que mejor borra, porque tiene un contorno, tiene un exterior circular y además tiene una opacidad siempre al 100%, es el que mejor funciona para borrar. Pero tienes que tener una serie de cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás borrando. Y es que yo siempre lo voy a hacer grande, ¿vale? Borro, empiezo desde fuera, ¿ves que se ve el circulito justo aquí arriba, ¿vale? Empiezo desde fuera, me meto y vuelvo a salir, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, empiezo fuera, me meto, vamos a hacerlo así grandote, y borro. Por ejemplo, esta cosa de aquí que me ha quedado un poco rara, no pasa nada, empiezo fuera, siempre hay que empezar fuera, borro y vuelvo a salir fuera, ¿vale? De tal forma que con esto consigues, fíjate qué contorno, ¿vale? Qué contorno tan bien hecho, qué perfecto, qué limpio, se consigue solamente con este pincel, ¿vale? Siempre empiezo desde fuera y acabo desde dentro, porque imagínate que yo quiero borrar un poquito y empiezo directamente a borrar aquí a fuego. Como no sé qué diámetro tiene el círculo de mi pincel de borrar hasta que no aprieto con el dedo, es muy probable que te salgan estos picos raros. Si yo ahora empiezo a picar a fuego otra vez, empiezo a borrar a fuego por aquí, empiezo a borrar a fuego por aquí, empiezo a borrar a fuego por aquí, empiezo a borrar a fuego, empiezo a borrar a fuego, empiezo a borrar a fuego, el problema es que es fácil que te salgan como estos piquitos, porque tú no sabes dónde está. O sea, es que hasta que no pones el dedo no sabes dónde estás borrando. Entonces mi recomendación para que esto no ocurra es empieza a borrar desde fuera, pon el dedo en una parte exterior de la figura que vas a borrar y luego te acercas, terminas de borrar, cuando termines de borrar vuelves a salir, para que sea un borrado progresivo, ¿vale? Y simplemente tienes que tener la consideración
muy rápido, muy rápido, muy rápido, de no hacer un pincel demasiado pequeño, porque ves este bordecito que ha quedado como un bordecito muy limpio, muy nítido, ¿vale? Que no está pixelado, está muy bien hecho. Si yo te utilizara un pincel muy pequeño, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Con un pincel súper pequeño para que lo veas. Imagínate que yo digo, mira, voy a ajustar este bordecito, ¿vale? Que me he pasado, pues voy a ajustar, voy a borrar este bordecito de aquí. Lo tienes que estar viendo ya clarísimamente, ¿vale? O sea, fíjate qué diferencia entre el lado izquierdo, ¿vale? En el lado izquierdo se ve ese pixelado raro, se ve feo, y el lado derecho tiene un borrado como mucho más suave, ¿vale? Eso ocurre porque la goma de borrar era demasiado pequeña. Así que mi segunda recomendación súper importante a la hora de borrar es que no utilices un pincel demasiado pequeño, ¿de acuerdo? O sea, yo suelo hacerlo, ¿veis que pasa del 2 al 1? Pues cuando pasa del 2 al 1, un poquito más pequeño. Ese es el pincel mínimo que utilizo para borrar. Obviamente, si necesitas borrar algo más grande, puedes emplearlo todo lo grande que quieras, ¿vale? Hacia arriba no hay problema. Cuanto más grande, no pasa nada. Pero pequeño, no bajes nunca de ese 1%, ¿vale? Porque si no, te va a hacer esta cosa de aquí tan extraña. Bueno, muy bien. Y ya por fin vamos a meternos en el tema de capas. Lo voy a hacer súper rápido, ya os lo he dicho antes, súper básico. Voy a crear un documento nuevo, A4 horizontal. Todo esto ya lo tienes que saber hacer. Muy bien, vamos a ver el tema de capas. Si tú aprietas en estos cuadraditos que hay aquí, ¿vale? Estos dos cuadraditos, aprietas y te aparece el menú de capas. Te aparecerá un color de fondo y una capa 1. Procreate interpreta que esa capa de abajo, que lo ha llamado color de fondo, no es una capa. De hecho, tú no puedes pintar en esa capa. Solamente puedes modificar su color de fondo. Si pinchas sobre esa capa, automáticamente se te abre el selector de colores, ¿vale? No te preocupes porque es completamente normal. Si tú pinchas en la capa, esta que pone color de fondo, y yo cambio aquí este color de fondo, ¿lo ves? Vamos a ponerlo, por ejemplo, de este color rojo. He dado con un toquecito fuera para salir, me ha cambiado el color de fondo, ¿vale? Esta capa solamente sirve para cambiar el color de fondo. Ojo, y además de manera plana. Un color plano, punto. No puedes hacer degradados, no puedes poner imágenes, no. Esta capa es solo color de fondo, así que Procreate no la mete dentro del saco de capas porque realmente no puedes hacer nada con ella, ¿de acuerdo? Las capas ya de verdad es lo que Procreate llama, pues capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, esa que tengo en azul justo aquí, ¿vale? Esto de aquí es una capa en Procreate. Todo lo que yo pinte lo voy a hacer de manera muy rápida, no voy a hacer nada realista, ¿vale? Todo lo que yo pinte aquí, ¿vale? Todos estos trazos que he dado, si yo pincho en el menú de capas, ves que me aparece en esta capa de aquí, ¿vale? En la capa 1. Y el color de fondo está, como si dijéramos, por detrás. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo se crea una capa nueva para pintar? Porque tú has pintado esto de aquí y dices, venga, muy bien, y yo quiero pintar ahora en otra capa porque me da miedo, ¿no? Imagínate que estás pintando esto de aquí, que es un retrato muy realista, o lo que sea, y dices, uy, pero es que yo pintar ahora, y si me equivoco, no pasa nada. Creo una capa nueva, doy algún detallito más y luego ya veremos lo que hacemos con ella. ¿Cómo se crea una capa nueva? Quiero que pinches justo aquí en este símbolo más, le doy al más, ¡pum! Capa 2, ¿vale? Hemos creado una capa nueva que en esta capa de aquí, si yo por ejemplo hiciera pues uno de estos fluidos así, vamos a hacerlo así súper rápido, ¿eh? Si yo hiciera, por ejemplo, unos fluidos que vienen por aquí, porque es como la vela que estábamos haciendo antes que se derretía, con una gotita, pues por ejemplo, por aquí, una gotita más pequeña aquí, yo qué sé, vamos a hacer aquí como un bultito así, yo qué sé, ¿vale? Estamos como pintando cosas, ¿vale? Pintando detalles, lo que tú quieras pintar, ¿vale? Pues bueno, muy bien, yo termino de pintarlo. Y, es que enseguida empiezo a darle detalles, no puedo dejarlo así. Pero bueno, vale, tú imagínate que has pintado esto de aquí, lo que sea, me da igual. Muy bien, estos detallitos que he pintado aquí, en realidad, ¿vale? Veis que están todos en una capa nueva, ¿vale? En una capa por encima. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué pasa si yo quiero mover las cosas por las capas? Quiero que os vayáis al menú de aquí de la izquierda, pero de la izquierda del todo, ¿vale? Y veis que hay una cosa que pone galería y hay un montón de iconos. El icono de la derecha, que es una flechita, voy a pinchar sobre esa flechita, y esa flechita, en cuanto pinchas, te aparecen estos cuadraditos azules, y si yo ahora desplazo el dedo por la pantalla, puedo moverlo, ¿ves? Yo estoy moviendo esta capa por la pantalla, ¿vale? Es como si dijéramos las capas como si fueran cristales, ¿vale? Que tú vas pintando y puedes moverlos uno por encima de otro. Puedo echar marcha atrás con 2 dedos. Vale, muy bien, la ventaja que tiene esto es que yo puedo hacer zoom y yo puedo decir, espera que me he ido un poquito a la izquierda, espera que me he ido un poquito a la derecha, espera que lo muevo, espera. Ya hablaremos de herramientas de transformación, simplemente quería que supieras cómo mover un poquito, puedes hacer muchas cosas más, pero básicamente cómo mover una capa para que sepas que no todo está pintado a fuego en pintura digital, que tú puedes tener las cosas en capas e ir desplazándolas. Perdón. Por ejemplo, imagínate que has pintado un bodegón y tienes en una mesa una serie de objetos. Pues si tú pintaras un objeto en cada una de las capas, podrías mover esas capas, ¿vale? Muy bien, de acuerdo.
ya sabemos crear capas. ¿Cómo se eliminan capas? ¿De acuerdo? Pues si desplazas hacia la izquierda, con un dedo, hacia la izquierda te sale bloquear, duplicar, eliminar. Bloquear la capa significa que no vas a poder pintar en esa capa nunca más, a menos que la desbloquees, y puede parecer un sinsentido, pero en realidad es un seguro, ¿vale? Mi recomendación es que cuando tengas un dibujo, de hecho, mira, voy a crear una capa nueva. Imagínate que yo tengo aquí un dibujo de lo que sea, ¿vale? Que yo voy a decir, pues mira, es que esto va a ir por aquí, va a hacer esto, va a hacer otra cosa aquí habrá otro circulito, aquí yo que sé, habrá una cosa así con un hueco aquí en medio, no lo sé, imagínate que este es el dibujo a línea de lo que tú estás pintando. Muy bien, perfecto, que lo tengo aquí arriba, ¿vale? Que se llama capa 3. Mi recomendación es que cuando tengas un dibujo a línea de la obra que estás pintando, desplaces así hacia la izquierda y le des a bloquear. No pasa nada, visualmente no hay ningún cambio, sigue estando ahí, lo puedes ver. Simplemente en la capita ves que aparece un candado a la izquierda, voy a deseleccionarla para que lo veas, ¿lo ves? Aparece como un candadito a la izquierda. Eso quiere decir que no vas a poder pintar en esa capa. Y no te vas a poder, por ejemplo, por error, borrar algo que no deberías. Así que es muy útil utilizarlo solamente en la capa de dibujo. ¿Qué pasa si intento pintar en una capa que está bloqueada? Pues vamos a ello. Pincho aquí en la capita que está bloqueada, cojo el pincel y voy a pintar, le voy a dar un toque. Empiezo a pintar y automáticamente Procreate me dice error, me dice cuidado, que esta capa está bloqueada. Y te da una serie de opciones que te dice cancelar, desbloquear directamente la capa o abrir capas. Mi recomendación es que le des siempre que te pasa esto a abrir capas para ver qué está pasando, ¿vale? Abrir capas no te la desbloquea, simplemente te abre el menú de capas. Pues tú lo ves y dices, vale, menos mal que en su día bloqueé la capa, porque si no la hubiera liado pardísima aquí, ¿vale? Entonces esto os va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a ir a la capa 2, ¿vale? ¿Cómo se eliminan las capas? Pues ya lo has visto, ¿no? A la izquierda bloqueamos, ya sabes para qué sirve. Duplicar, te duplica la capa, que lo tengo aquí, lo ves, ya tengo 2 veces la misma capa. Visualmente no ha habido ningún cambio porque ha creado la capa exactamente en la misma posición. Si movemos la capa, como ya sabéis que os he explicado cómo moverlo, veis, aparece los dos elementos, ¿vale? Hemos duplicado la capa, perfecto. Y la tercera opción de todas, de la derecha, en rojo, que se ve bien, es eliminar. Y le dices, eliminar, ¡pum! Ojo que Procreate no te avisa, no te dice, ¿está usted seguro de que...? No. Si le das, y fuera. Obviamente, si yo ahora, con 2 dedos hecho hacia detrás, lo ves, ha puesto arriba, deshacer, eliminar capa. Y tienes aquí las capas. Entonces tampoco pasa nada si por error alguna vez eliminas alguna, siempre puedes echar marcha atrás. Ojo, muy importante. Con la opción de marcha atrás y marcha adelante en Procreate, si yo salgo del archivo, ¿vale? Si yo le doy a galería ahora mismo y salgo, se borra. O sea, se borra como si dijéramos la memoria donde se han almacenado todas las marcha atrás y todas las marcha adelante. Entonces, como elimines algo y salgas, ya no lo puedes recuperar. Pero si lo has eliminado y todavía no has salido del archivo, puedes echar marcha adelante y marcha atrás. Número exacto de veces que puedes echar marcha adelante y marcha atrás depende de vuestro Procreate, ¿vale? Depende del tamaño del archivo, depende de vuestra versión de Procreate, depende de vuestro iPad, pero aproximadamente unas 40, 60, a veces 80 veces hacia adelante y hacia detrás, más que suficiente. Bueno, ya sé que voy muy rápido, pero vamos al lío. Muy bien, de acuerdo, yo tengo todo esto de aquí, perfecto. ¿Y esto es todo lo que se puede hacer con las capas? No. Se pueden hacer muchísimas más cosas. De hecho, quiero que le des un toquecito en la capa que tienes ya seleccionada, le doy un toquecito con el dedo y aparece un menú a la izquierda con un montón de opciones que les voy a pasar a explicar de manera muy rápida. Cambiar nombre, si tú pinchas en cambiar nombre, te va a permitir renombrar las capas, por ejemplo, llamarla perro de la izquierda, árboles de fondo. Yo las tengo todas siempre sin nombrar porque soy un desastre, pero igual hay veces que quieres nombrar algo, más que nada para saber qué hay en cada capa, porque no es lo mismo tener 3 que tengo aquí que tener 12, 13, 14, o si es un archivo pequeño que te permite tener muchas capas, tener 30, ¿vale? Si tú renombras las capas con coherencia, puedes simplemente por el nombre saber qué hay en cada capa, ¿vale? Seleccionar te selecciona todo lo que hay dentro de una capa, que eso lo tocaré más adelante porque con esa selección puedes hacer incluso deformaciones y modificar. Copiar es lo mismo que hemos hecho antes como de duplicar, pero te la copia porque puedes abrir otro documento de Procreate y pegar, ¿vale? Esto es como con el ordenador que el texto copia-pega, pues lo mismo, ¿vale? Rellenar capa te rellena toda la capa con el color plano que tengas seleccionado. ¿Ves el topito este que tengo puesto aquí, ¿vale? De este color de aquí, me rellenaría una capa completa de ese color plano. Borrar selecciones, me borra toda la capa.
bloquear el canal alfa, esto sí que lo voy a explicar, pero para ello vamos a hacer un ejercicio muy básico ahora mismo, ¿vale? Máscara de recorte, básicamente lo que hace es que te controla las opacidades de las capas en función de una capa que tenga por encima o por debajo. Es muy complejo, tiene muchas posibilidades, aunque he de reconocer que en Procreate no acaba de funcionar del todo bien, no es tan potente como Photoshop, pero es que esto me da para un vídeo, ¿vale? De hecho, el motivo por el que los vídeos anteriores me duraban más de una hora era porque me metía en temas de capas, ¿vale? Perdón, de capas, de máscaras. Así que no lo voy a tocar. Sinceramente, yo en pintura digital realista, con el nivel que tengo y lo que hago, no he utilizado una máscara de recorte nunca, ¿vale? O sea, no las utilizo nunca, jamás. Es una herramienta potente, pero no las vas a utilizar de verdad, ¿eh? En mi curso y en mi canal no las vas a utilizar nunca, así que bueno, ya hablaremos de ellas más adelante, pero es un tema un poco complejo y difícil sobre todo de entender a menos que lo estés viendo, ¿de acuerdo? La siguiente opción es invertir, que lo que hace es te invierte el color de la capa, es una opción que tampoco vas a utilizar nunca, yo no la he utilizado nunca, porque es que además no controlas muy bien los colores, o sea, ¿para qué quieres invertir los colores? Me refiero a invertir, a ver, lo voy a hacer para que lo veas muy rápido. Si en la capa 1 yo le doy a invertir, me ha pasado este naranja a su complementario. Bueno, esto es teoría de color. Me invierte los colores en el círculo cromático. ¿Pero para qué quieres hacer esto? O sea, realmente, en pintura digital realista, si yo quiero pintar esto azul, lo pinto azul. O sea, en ningún caso voy a necesitar invertir nada raro. Es algo tan raro que lo necesites, que simplemente con que sepas que le das a invertir, te cambia los colores, es suficiente. Voy a darle otra vez a invertir para que me vuelva a los colores originales. Muy bien. La siguiente opción que tenemos es referencia. Genera mucha confusión. A mí no me gusta mucho esta opción de Procreate. Solamente funciona para pintar anime, para pintar cómic, para pintar manga. No acaba de funcionar muy bien. Se supone, lo voy a hacer súper rápido, súper rápido. Se supone que la capa de referencia sirve para que tú puedas tener un dibujo de referencia en una capa y puedas rellenar, puedas colorear ese dibujo en una capa por debajo, por ejemplo. Imagínate. Voy a hacer invisibles todas las capas, ¿vale? Voy a crear una capa nueva. Ya no explico cómo hago estas cosas de aquí. Bueno, sí, os voy a explicar una cosa que me acaba de pasar. ¿Ves que se me ha creado la capa 4 aquí en medio? ¿Qué pasa si quiero reordenar las capas? Pues bueno, simplemente quiero que con el dedo mantengas durante un segundo el dedo en la capa, se pondrá como un poquito más grande, muy poquito, y ya la podrás arrastrarlo. ¿Ves? Le pongo un dedo, se acaba de poner ahora como un poquito más grande y puedo arrastrarla arriba. Ya la tengo por encima. Siempre tenéis que tener en cuenta que la capa de arriba tapa la capa de abajo, ¿vale? Es como si fueran cristales, uno por encima de otro, ¿de acuerdo? Muy bien. Imaginaros que yo en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a hacer como que yo tengo... ¡Ay, va, qué gordo es esto! Perdón. Vamos a hacer... No, que me interesa que sea gordo, De hecho, lo voy a hacer con este pincel, porque quiero que veáis un enorme fallo que tiene, un enorme handicap que tiene Procreate. Imagínate que yo voy a hacer así, como esto por aquí, que viene por aquí, que viene por aquí. Ahora voy a hacer aquí un circulito, otro circulito aquí. Voy a hacer como aquí que hay un hueco. Voy a hacer ahora que venga por aquí otro, con otro hueco por aquí. Yo qué sé, imagínate que hemos hecho como un dibujo, me da igual lo que sea, ¿vale? Esto es un poco feo, pero bueno, lo que sea. Imagínate que tenemos esto de aquí. Muy bien, de acuerdo. Pues yo esta capa de aquí, que es mi capa de dibujo, voy a pinchar y le voy a decir referencia. Muy bien, este quiero que sea mi capa de referencia para colorear el resto del dibujo. Y ves que abajo de la capa pone referencia. Muy bien. Si yo ahora creo una capa y la voy a poner por debajo, ¿de acuerdo? Creo una capa y la pongo por debajo de la capa de referencia. Te voy a enseñar un truquito, ¿vale? Quiero que ahora, ¿vale? Pinches con el dedo en el circulito este de color que tengo aquí, ¿vale? En la herramienta de selección de color, pinches, pero no para que se abra el menú de selector de color, no. Pincha y arrastra el color y suéltalo sobre una de las zonas que has pintado. Por ejemplo, vamos a hacerlo sobre esta zona de aquí abajo, ¿vale? Pincho, ¿ves que sea este circulito? Suelto. Y se me ha rellenado automáticamente todo ese dibujo que habíamos hecho, ¿de acuerdo? Muy bien, y dices, pues funciona bastante bien. De hecho, lo voy a hacer también aquí y lo voy a hacer también aquí. Vale, aquí este de aquí no lo he hecho porque hay un problema. El problema es que lo he dejado abierto. Lo he dejado abierto a propósito. Mirad lo que pasa si yo intento rellenar con el círculo esta parte de aquí. Se me rellena todo, es un desastre. ¿Por qué? Porque es como si dejáramos pintura líquida y como hay un huequecito se escapa el líquido y lo rellena todo. Para que esto funcione bien tenemos que cerrar. Una vez que he cerrado esto de aquí, yo puedo... Uy, perdón, aquí, vale. No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jaime? Espera, ¿en qué capa estoy? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, pero si esto está cerrado, ¿no? Igual es que le he puesto fuera. Oye, no tengo ni idea de lo que está pasando. No tengo ni idea de lo que está pasando. No sé por qué lo hace. A ver. ¿Aquí funciona bien?
¿Aquí funciona mal? Voy a hacer un círculo un momento. Aquí funciona mal. No tengo ni idea de por qué está haciendo esto Procreate. Ah, claro. Es que bien, muy bien, Jaime, muy bien. Mira, me encanta que me haya pasado esto. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Vale? Que yo estaba haciendo el dibujo en la capa que quiero colorear, no en la capa de referencia. Ese era lo que estaba pasando. Yo no había cerrado la capa de referencia. Voy a echar marcha atrás para que lo veas. Este huequecito de aquí yo lo estaba pintando en la capa 5. Me tengo que ir a la capa de referencia. Voy a cerrarlo y ahora ya sí me vuelvo otra vez a la capa 5, arrastro y ahora ya sí que me lo pinta. En serio, me estaba volviendo loco, ¿eh? Me estaba volviendo loquísimo. Estaba diciendo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí en pleno curso que no... Ya está, ¿vale? Era un fallo. Esto os va a pasar constantemente, constantemente. Pero me encanta que me pasen estas cosas porque así os enseño cómo solucionarlas, ¿vale? Vale, muy bien, tenemos este dibujo de aquí y dices, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito queda. Muy bien, de acuerdo, voy a rellenar con un color, vamos a hacerlo como con un color más oscuro, ¿vale? Quiero que veas un momento la diferencia, ¿eh? Vamos a pintar con un color más oscuro, pues esta capa de aquí... Esto de aquí, no, esto lo voy a dejar como estaba, esto vamos a hacerlo con un rojo más intenso, este de aquí, yo qué sé, vamos a dejarlo así, por ejemplo, ¿vale? Y si yo ahora me vengo aquí a la capa 5, que es donde estoy pintando, dices, oh, qué bonito, qué bien funciona. Pues no acaba de funcionar del todo bien, porque el problema es que Procreate solamente rellena el interior de la forma del dibujo que tú has hecho, respetando el grosor del dibujo a línea que ya tenías. ¿Qué me estás contando, Jaime, que no te entiendo? Muy fácil, voy a hacer invisible la capa 4. ¡Wow! Es más, voy a hacer invisible el color de fondo, para que se vea negro. Oh, no, ¿qué narices? Voy a poner el color de fondo en negro. Venga, para que se vea todavía más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta línea? ¿Qué es esta línea negra que ha aparecido aquí? En realidad es una línea transparente, o sea, si yo cambio el color de fondo... ¿Vale? ¿Ves el color de fondo? Lo voy a ir cambiando, fíjate, blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Por qué me ha hecho esto Procreate? Porque no acaba de funcionar bien la capa de referencia. Hombre, si la hago visible queda perfecto, claro, muy bien, sí, claro, porque está el dibujo tapando el desastre que ha hecho Procreate. Pero no funciona muy bien. Por eso os digo que lo de las capas de referencia, yo en pintura digital realista no las he utilizado nunca, ¿vale? Porque no quiero que me haga estas cosas tan extrañas de aquí. Para cómic y para manga, donde se ve el dibujo es exterior, así a línea negra, pues sí, queda muy bonito y te lo va a respetar, perfecto. Pero solamente funciona para eso. Entonces, de verdad, esta opción de referencia no la vas a utilizar prácticamente nunca. Y bueno, ya para terminar, muy rápido, un par de cositas más y ya terminamos, de verdad. ¿Cómo se acoplan capas? Porque ¿sabéis lo que pasa? Que Procreate tiene un problema y es que no puedes tener muchas capas, ¿vale? De hecho, yo voy a estar creando capas 10, 11, 12, 13, 14... Ah, no, buah, si yo tengo un iPad Pro, bueno, es que este permite tener bastantes capas, ¿vale? Procreate te permite tener, depende de tu iPad, 12, 14, 16 capas, 30 capas, a veces 40 en este caso, que es un DIN A4, a 300 de resolución en un iPad Pro. Y el problema es que va a llegar un momento en el que si estás pintando algo muy complejo, vas a necesitar más capas, ¿vale? ¿Cómo solucionar este problema? Acoplando capas. Cuando tú has terminado de pintar algo, imagínate que yo esto ya lo tengo pintado y es un fondo de lo que sea, ¿vale? Y luego voy a pintar por delante, me da igual, lo que sea. Muy bien, pues yo he terminado de pintar todo esto de aquí, pues vale, voy a eliminar estas capas que son invisibles, total. Espera, ¿lo ves esta capa que estaba bloqueada? ¿Os acordáis que os he dicho cómo bloquearla? Hasta incluso invisible no me deja ni eliminarla. Vale, ahora sí, perdón, voy a quitarlo de referencia. Vale, ya está. A ver, le digo desbloquear, bueno, la voy a eliminar, muy bien, voy a crear una capa nueva, simplemente con dos chorradas, para acoplar un poquito, ¿vale? Pues yo que sé que tenemos aquí un circulito aquí, y otro aquí, y otro aquí, y vamos a hacer como otro, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Para tener varias capas, ¿vale? Y una capa más, con un circulito aquí, y otro aquí, yo que sé. Esta maravillosa obra de Amparte que acabamos de hacer aquí, ¿vale? Bueno, pues imagínate que yo tengo todas estas capas de aquí, muy bien. Y por lo que sea, imagínate que en vez de estas 4 tengo ya las 14. Uy, necesito crear capas nuevas, o es que esto solo era el fondo. ¿Cómo hago para combinar las capas
en una sola y poder seguir creando más capas? Pues es muy sencillo, lo puedes hacer de varias maneras, ¿vale? Puedes seleccionar dos capas con los dedos y hacer así con los dedos como para acoplarlas, ¿vale? O sea, las he hecho como un pellizquito, ¿vale? Entonces se han acoplado directamente las capas, o directamente lo que puedes hacer es le das un toquecito aquí con el dedo, el menú este largo que te aparece, y ves abajo que te pone combinar hacia abajo y agrupar hacia abajo. Si le das a combinar hacia abajo, te combina las capas, te las pega, ¿vale? Combinar es pegar. Te pega las capas en una sola capa, ¿vale? Voy a echar marcha atrás para hacer... Perdón, no tanto que me he emocionado. Es que con lo de los dos dedos y tres dedos es como muy rápido. La otra opción que te permite, en vez de combinar, es agrupar. En agrupar lo que te hace, ves, me crea como un nuevo grupo, que en realidad yo ahora puedo arrastrar, perdón, dentro de este grupo, puedo arrastrar estas capas y entonces lo que... Aquí, ¿vale? Lo que funciona en los grupos es un poquito como Photoshop, ¿vale? Yo puedo acoplar este grupo de aquí, puedo hacer invisible o visible directamente el grupo completo. Dijéramos, es como si creáramos carpetas de capas. Yo lo de agrupar capas no lo utilizo nunca, sinceramente, ¿eh? De verdad, voy a echar marcha detrás. No lo utilizo nunca porque es que vamos a ir tan justos de capas en Procreate. Vale, ya está. Vamos a ir tan justos de capas en Procreate que el problema es que si tú agrupas las capas, sigues teniendo el mismo número de capas. O sea, no voy a poder crear capas nuevas porque ya tengo el número máximo de capas. Y si necesito crear esas capas, agrupar no sirve para nada, tendrás que acoplar. Mi recomendación es que no agrupes para nada. Si tú quisieras, por ejemplo, mover todo de golpe, mover varias capas a la vez, es muy sencillo, ¿vale? En vez de desplazar hacia la izquierda, quiero que desplaces hacia la derecha, por ejemplo, la capa 3. La capa de abajo la desplazo hacia la derecha y ves que se ha puesto como en azul. Eso quiere decir que ahora mismo tengo seleccionadas las dos capas a la vez, ¿vale? O incluso la de arriba, la selecciono hacia la izquierda, ¿vale? Hago así como un desplazamiento. Pues eso quiere decir que voy a poder mover, voy a poder escalar, voy a poder modificar las tres capas a la vez. De hecho, lo ves, le voy a dar a mover. Yo puedo mover estas tres capas, puedo escalar estas tres capas, ¿de acuerdo? O sea, fíjate que son todas las capas menos la de fondo, ¿vale? Estas tres capas, lo voy a hacer invisible todo para que lo veas. Estas tres capas que tengo aquí, ves que son tres, las estoy moviendo a la vez y las estoy escalando a la vez y las puedo rotar a la vez, ¿vale? Tres capas separadas, pero a la vez, ¿vale? Para eso sirve lo de desplazar hacia la izquierda y que se pongan de color azul. Y para mí esto es mucho más útil que agrupar las capas, ¿de acuerdo? Muy bien, ya para por último, para terminar, te voy a explicar para qué sirve el canal alfa, ¿de acuerdo? Es una de las herramientas más potentes que tiene Procreate, que yo más utilizo para pintura digital realista y que te va a salvar la vida literalmente. Vamos a ver, vamos a eliminar todas estas capas de aquí, ¿vale? Elimino. En la última no me deja eliminar, me dice borrar selección, porque es lo que he dicho antes. Procreate interpreta que esta es la última capa y Procreate no puede trabajar sin ninguna capa. Así que simplemente en vez de eliminar te dice borrar selección, que a efectos prácticos es borrarla y poner una nueva. ¿Lo ves? Borrado. Como el color de fondo es blanco, pues se me queda de color blanco. De hecho, voy a hacer el color de fondo invisible. Recomendación muy importante. Intentar trabajar siempre con el color de fondo muy invisible, con ese gris neutro, por un tema de contaminación lumínica que ya explicaré en otros vídeos, aunque tengo por ahí tutoriales donde lo explico en mi canal de YouTube. Muy bien, de acuerdo. Imagínate que tenemos esta capa de aquí. Vamos a crear como un color así naranjita, que me está gustando a mí este color, me está gustando mucho, ¿vale? Y con el pincel preciso voy a pintar como, yo qué sé, vamos a pintar así algo, esto de aquí, ¿vale? Como si fuera lo de la vela que habíamos pintado, ¿vale? Como si fuera un detallito, ¿vale? Imagínate que en vez del cuadro entero es un detallito esto de aquí. Muy bien. ¿Para qué sirve esto que te estoy contando yo aquí de bloquear canal alfa? ¿Qué es esto de bloquear canal alfa? Es muy sencillo, ¿vale? Bloquear el canal alfa lo que te va a hacer es decirle a Procreate, no me pintes por fuera de lo que ya he pintado. Así, lo de no salirte, ¿vale? Se podría llamar Procreate, no me dejes salirme de lo que ya he pintado, y es súper práctico para pintar de manera realista. Me explico. Voy a dar con un toquecito y le digo bloquear alfa. Si eres muy observador o muy observadora, te habrás fijado que en esta capita de aquí, ¿vale? El fondo, ¿ves dónde está la figurita que he pintado? En el iconito pequeñito de la capa, ¿vale? De la izquierda, ¿ves que se han puesto como unos cuadraditos de fondo? De hecho, ahora están, le voy a dar a bloquear canal alfa otra vez. Está gris, como un gris claro, perdón, como un gris plano, pero ahora le doy a bloquear alfa y acaban de aparecer esos cuadraditos. Esos cuadraditos te están indicando que no vas a poder pintar por fuera de lo que está ya pintado. Y dices, ¿pero esto qué es, Jaime? Muy fácil. Voy a coger un color rojo muy intenso, un pincel muy grande, ¿vale? Y voy a empezar a pintar por fuera. Estoy pintando, ¿eh? ¿Veis que estoy pintando pero no pinta? En cuanto me meto, pinta. En cuanto me meto, pinta, pero en cuanto salgo ya no pinta. Sí, a ver, esto parece una cosa muy extraña, lo que acabo de ver es como un ser muy extraño, bueno, casualidad. A ver, voy a echar marcha atrás. Esto viene muy bien si lo sabes utilizar con cabeza. Mira, voy a pintar
Voy a coger este color base, ¿vale? Voy a oscurecerlo un poquito. Siempre que oscureces el amarillo, vete un poquito hacia rojos. Y ahora me voy a coger un pincel extra suave, muy buen tamaño, una opacidad de no sé, vamos a poner un 15%. Voy a empezar a pintar por fuera. Como no voy a manchar el fondo, sino solo lo que ya está pintado, puedo utilizar pinceles muy grandes y hacer difuminados muy suaves. Fijaros, mirad qué rápido. Voy a darle volumen a esto. Estoy pintando por aquí, por fuera. ¿Vale? Como yo no puedo salirme, ahora voy a oscurecer todavía más. Ahora voy a coger un clarito y lo voy a aclarar todavía muchísimo más, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Ahora con la herramienta de difuminar, voy a difuminar siempre a un 40%. ¿Veis que estoy difuminando y no me estoy saliendo para nada? Vuelvo a coger este tono de aquí, lo voy a poner como más puro. Y voy a pintar aquí abajo un pequeño reflejito. Difumino este reflejito de aquí. Vamos a hacer como una especie como de luz indirecta tranquilamente pintando el exterior. No me puedo salir porque tengo el canal alfa bloqueado y esto es comodísimo. Pinto tranquilamente, lo estoy haciendo súper rápido, pero pinto tranquilamente, difumino otra vez. Fijaros qué maravilla, qué volumen, ¿vale? Cómo ya va apareciendo lo de la vela, eso que tenía esos colgajos por ahí. Es más, puedo incluso poner como un marroncito oscuro con el pincel nebulosa. Esto lo utilicé, recuerdo que lo utilicé en la vela que estaba pintando, como para darle más realismo en alguna parte, así como, yo qué sé, como manchas, como igual me he pasado un poco. Vale, mira, aquí. No, por aquí abajo, vamos a dar así, por aquí abajo. Vale. Fíjate que no me estoy saliendo para nada, ¿vale? Ya estoy pintando muy realista, muy realista, y no me estoy saliendo para nada, ¿vale? Porque es que es una comodidad absoluta bloquear el canal alfa, es que te permite hacer lo que quieras, lo que quieras. Vale. Perfecto, o sea, ya estamos con reflejos, con luces indirectas, Ya me he emocionado y me iba a poner aquí a pintar lo que sea. Pero bueno, básicamente, ¿vale? Bloquear el canal alfa lo que te hace es que te facilita la vida enormemente. Voy a desbloquear el canal alfa, ¿vale? Mira, ya que estoy, te voy a enseñar un súper truco que yo es como lo utilizo siempre. Yo nunca bloqueo el canal alfa así, dándole un toquecito con el dedo para que aparezca el menú, bloquear canal alfa, no. Quiero que os acordéis que antes desplazabas con un dedo hacia la izquierda para seleccionar varias capas. Quiero que con 2 dedos desplaces hacia la derecha. Así, con 2 dedos, a la vez, ¡pum! ¿Ves? Han aparecido los cuadraditos de fondo. Bloqueado canal alfa, desbloqueado canal alfa, bloqueado, desbloqueado, bloqueado. Es muy rápido, con 2 dedos es muy rápido, ¿vale? Voy a desbloquear el canal alfa y voy a seguir pintando como lo estaba haciendo hasta ahora, ¿vale? Imagínate que dices, no, mira, voy a coger aquí y voy a pintar como un poquito de zona más oscura porque voy a hacer como una sombra más intensa por esta parte de aquí. Pues lo mismo de antes, ¿eh? Voy a coger el pincel, un 10%, empiezo a difuminar. ¿Y qué está pasando? Que estoy pintando por fuera. Estoy pintando por fuera y dices, no, y ahora voy a hacer como una luz indirecta en este contorno de aquí, voy a empezar a pintar esta luz indirecta. Es un desastre. Es un desastre. Yo ahora tendría que coger la goma de borrar con mucho cuidado, buen tamaño, empezando desde fuera, como os he dicho antes, yéndome hasta el bordecito, borrando todo esto de aquí, o sea... Sí, se puede conseguir el resultado, pero es muchísimo más rápido bloquear el canal alfa. Y ya no te digo nada si difumino con el dedo. O sea, si yo ahora empiezo a difuminar con el dedo y empiezo a arrastrar aquí hacia afuera, es que se me sale constantemente, ¿vale? Entonces, una de las herramientas, voy a echar marcha atrás, por Dios, cosa más horrible. Me estaba gustando cómo me había quedado. Voy a quitar todo esto para terminar en plan bien la lección, ¿vale? Así, ¿vale? De hecho, voy a hacer el color de fondo de color negro y lo voy a hacer visible. Vale, muy bien. Más o menos, con estos conceptos básicos que te he explicado de capas, ya sabes
crear capas, eliminar capas, fusionar capas, sabes bloquear el canal alfa, sabes renombrarlas, sabes el desastre que es la capa de referencia, aunque la puedes utilizar, sabes bloquear capas, duplicarlas, bueno, sabes de todo, ¿vale? Más que suficiente para seguir cualquiera de mis tutoriales. Ya os digo que hay muchísimo que contar con el tema de capas, pero eso prefiero ir enseñándoslo poco a poco, que vayas viendo mis tutoriales, sobre todo en los directos de Twitch, porque este canal de YouTube tiene un canal de Twitch secundario donde yo todos los domingos hago directos y ahí me puedes preguntar en vivo, me puedes decir, oye Jaime, que no me aclaro, ¿cómo se hace esto? Yo qué sé, ¿cómo haces lo que sea? O me estás viendo pintar algo y dices, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer que no lo he visto nunca? Y yo te lo explico encantado. Así que bueno, he conseguido reducir a 40 minutos, no está mal. No está mal, prefiero despedirme ya. En la siguiente lección pintaremos por fin un objeto muy realista utilizando todo lo que te he enseñado ya y algún truquito más que te enseñaré, pero eso prefiero enseñaroslo visualmente con algo más complejo que esta cosa rara de aquí que he pintado. Como siempre ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratito y nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo y hasta luego.